¿Cómo andan, queridos teólogos, queridas teólogas, amigos y amigas de Dios, teófilos, teófilas? Hoy nos toca seguir trabajando con los principios de la doctrina social de la Iglesia. La vez pasada les describí el compendio de la doctrina social de la Iglesia y hoy nos toca específicamente introducirnos en la parte 3 y en la parte 4, capítulo 3, capítulo 4 del compendio, donde se desarrollarán los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia que van a arreglar el pensamiento y la acción de la Iglesia en el ámbito de lo económico, lo político y lo social. El capítulo 3 va a estar destinado a la dignidad humana. El capítulo 4 va a estar destinado a unos principios, si uno quisiera decirlo, subsidiarios, que tienen su origen y tienen su fin en la dignidad humana del ser humano, y que son 5 principios extras que nos van a ayudar a seguir pensando el qué dice la Iglesia y cómo dice que hay que obrar la Iglesia en el orden de lo político, de lo económico y de lo social. Vayamos sin más a las notas de clase. Me voy a achicar nuevamente un costado para que me puedan ver, para seguir desarrollando estas cuestiones que estamos viendo. Al principio solamente les dejo una introducción que no es más de lo que acabo de decirles, pero profundícenla al leer algunos aspectos particulares. Vayamos directamente al capítulo 3. El capítulo 3 nos va a hablar de la persona humana y sus derechos, así lo dice el título. Este capítulo se encuentra subdividido en 4 partes. La primera de estas partes desarrolla el principio personalista de la doctrina social de la Iglesia, recordando brevemente el origen y el lugar del ser humano en el proyecto creador amoroso de Dios. Es una suerte de antropología teológica, si uno quisiera decirlo. Esta dignidad humana ha sido elevada a su máxima condición por el misterio de la encarnación de Cristo, que nos redimió de la condición caída que nos había dejado el pecado original y que nos elevó y nos salvó, elevó la máxima condición de la humanidad por medio de la resurrección. De hecho, algo interesante para pensar, que nos aclara el Catecismo en el número 648, nos indica que la resurrección de Cristo ha introducido la humanidad resucitada, la máxima expresión de la humanidad, a lo que está llamada la humanidad en el plan perfecto de Dios para toda su creación, en el misterio de las relaciones entre las personas divinas. Uno podría decir que hay un hombre resucitado en Dios. La segunda parte de este capítulo explica nuevamente de forma detallada la economía de esa salvación. Bueno, profundiza cómo fue esa salvación del ser humano. Un ser humano que fue creado en principio por Dios para estar en comunión con Él, pero que al tener libertad y conciencia decidió de alguna manera ponerse en el lugar de Dios, determinar lo bueno y lo malo, y por lo tanto se autoexcluyó de esa presencia divina, de esa posibilidad de comunión. Hasta la venida de Cristo, que con su vida y con su muerte, de alguna manera pagó por nosotros esa fianza que necesitábamos pagar para poder volver a estar en contacto con Dios. Pero es algo interesante pensar que nuestra libertad y nuestra capacidad de conocer nuestra razón en algún punto nos hacen responsables de nuestros actos y de esa manera nos hacen pensar que existe una dimensión ética en lo político, en lo económico y en lo social. Exigencia moral que se deriva justamente de la condición que vamos a ver después, ahora a continuación, de la dignidad humana, esa condición inherente a toda persona humana por el simple hecho de ser humano, que en algún punto nos recuerda que somos criaturas creadas a imagen y semejanza del Creador. Decir en la tercera parte de este capítulo 3 que el principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia, de donde brota todo y de donde todo se dirige, en algún punto nos hace recordar que el ser humano es una unidad de alma y de cuerpo. El alma hay que entenderlo como el principio que le da unidad a todo el cuerpo, que se expresa por este cuerpo. No son dos cosas
si bien pueden distinguirse analíticamente de forma distinta, en la práctica están tan intrínsecamente unidas que forman una unidad, ¿no? El cuerpo de alguna manera expresa el alma, la dimensión interior del ser humano que le da unidad, y el alma de alguna manera es lo que le da unidad a todo el ser, a todo el cuerpo, ¿no? Nos recuerda que el ser humano es único e irrepetible, que es abierto a lo trascendente y capaz de autocomprenderse, autoposeerse y autodeterminarse. Nos recuerda también que no puede ser comprendido como un medio el ser humano, sino siempre como un fin. Ningún proyecto económico, ningún proyecto político, ningún proyecto social de alguna manera puede ponerse por encima del ser humano ni instrumentalizar al ser humano para lograr sus fines económicos, políticos o sociales, ¿no? Siempre el ser humano está por encima de todo y es hacia donde todo se dirige y todo debe servir a la promoción de la dignidad humana. Es como el gran criterio para tener en cuenta. Este proyecto económico, este proyecto social, este proyecto político, ¿favorece el desarrollo de la dignidad humana hacia su máxima expresión? Es una pregunta que uno podría tener bien amplia, pero orientativa al momento de evaluar determinadas políticas públicas, el comportamiento de los mercados, etc., ¿no? Cuestiones culturales. La cuarta parte, la última parte de este tercer capítulo que habla de la dignidad humana, desarrolla la relación entre la dignidad humana y los derechos humanos. En algún punto, los derechos humanos no son más que una derivación de esa dignidad humana. Los derechos humanos obviamente va implícitamente unido a lo que son las obligaciones. El ser humano, por ser digno, tiene derechos que le son inherentes. El principal derecho humano es el derecho a la vida. Otro principal derecho humano es el derecho a la libertad religiosa, que si no se consideran en el orden de lo teológico o lo lógico ambos derechos, en realidad no se puede seguir pensando en los derechos humanos. No se puede pensar en el derecho a una vivienda si la persona no tiene defendida su vida, ¿no? El capítulo cuarto del compendio de la doctrina social de la Iglesia nos va a presentar 5 principios extras que van a funcionar de alguna manera subsidiariamente al principio de la dignidad humana. Es tan vasto el campo de la dignidad humana, es tan profunda el misterio de la dignidad humana que necesitamos algunos criterios más, algunos principios más para poder entender mejor qué es esto de la dignidad humana y cómo caminar hacia la plena defensa y a la plena promoción de esta dignidad, de esta condición inherente a todo ser humano que no puede ser perdida bajo ningún punto de vista. No es que hay grados de dignidad humana y que porque obro moralmente mal se disminuye mi dignidad. Tanto el preso como el gran mártir de la Iglesia tienen la misma dignidad humana. El capítulo 4 está dividido en 8 partes. La primera de las partes, de alguna manera, describe la unidad de los principios. Estos principios tienen que ser considerados como una unidad, ¿no? Es decir, no se puede entender el principio del bien común sin el principio del destino universal de los bienes, como tampoco se puede entender el principio de subsidiariedad sin el de participación, y así sucesivamente, ¿no? Tan intrincados, tan relacionados, intrínsecamente relacionados estos principios. La segunda parte de este capítulo empieza a describir los principios. El primero de los principios es el del bien común, que es un conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de su propia perfección. La tercera parte va a hablar del principio del destino universal de los bienes, que en el fondo es una derivación del principio del bien común, y entendiendo que la creación ha sido entregada a toda la humanidad entera para su administración, para que la lleve el ser humano a su perfección, teniéndola a su servicio, obviamente que no puede haber excluidos ni mucho menos descartados. O sea, todos tienen que tener asegurados para lograr ese bien común la posibilidad de acceso a todos los bienes que en algún punto lo van a beneficiar como ser humano y le van a permitir desarrollarse.
La cuarta parte de este capítulo cuarto nos va a desarrollar el principio de la subsidiariedad, entendiendo que cada cuerpo social, cada grupo social, un club de barrio, la iglesia, el gobierno, el Estado, en algún punto tienen sus propios fines. Y hay grupos sociales superiores, por ejemplo, el Estado es superior al grupo social de la familia o al grupo social de los clubes de barrio. Bueno, no puede apropiarse de los fines que le corresponden a esos grupos sociales inferiores. Y en el caso de que esos grupos sociales inferiores no puedan cumplir sus propios fines ayudando a la consecución del bien común, deben subsidiar de distinta manera, económica, con proyectos de leyes y de distintas maneras, que estos cuerpos sociales inferiores puedan gozar realmente del cumplimiento de su fin y así cooperar con el bien común. El quinto apartado desarrolla el principio de la participación, es decir, la ciudadanía en general tiene el derecho y el deber de participar en todos los aspectos de la vida social. Esto es propio de la dimensión social que implica la constitución del ser humano. No somos individuos, primero somos un nosotros, primero somos un todo y a partir de ese todo nos individuamos. La sexta parte de este capítulo describe el último principio de la doctrina social de la Iglesia, que es el de la solidaridad. Y no se habla de solidaridad en el sentido de ayudar a otro que le falta algo de manera individual. No es la solidaridad individual que cada cual puede hacer, sino que pone el acento en una solidaridad estructural. Es la forma, en alguna manera, en que debemos respetar el bien común, el destino universal de los bienes, la participación y la subsidiariedad. Hay que generar estructuras de solidaridad, estructuras que ayuden a reconocer, como dice acá, el conjunto de los vínculos que unen a los hombres y a los grupos sociales entre sí, teniendo en cuenta que la solidaridad se da en ese espacio ofrecido a la libertad humana para ocuparse del crecimiento común. Solidaridad es igual a ocuparse del crecimiento común. No es la solidaridad individual, sino la solidaridad social. En el séptimo apartado se describe la relación entre los principios de la doctrina social de la Iglesia y 4 valores sociales que van a ser como las carreteras o los criterios que vamos a tener que tener en cuenta en el momento para medir la buena cumplimentación de los principios morales o sociales de la Iglesia, ¿no? Estos que hemos dicho antes. Estos 4 valores que nos van a asegurar que estamos cumpliendo con el bien común, con la subsidiariedad, con la participación, con el destino universal de los bienes, es la verdad, es la libertad, es la justicia y en última instancia, superadora de todas ellas y la fuente de donde brotan todas ellas, el amor. Por eso el amor es desarrollado en una octava parte de este capítulo cuarto, donde en el fondo termina siendo como su fuente. Es aquella que le da un valor agregado a la verdad, es aquella que le da un valor agregado a la libertad, es aquella que, por ejemplo, como les pongo al final, le da un valor agregado a la justicia. Si la justicia es distribuir bienes objetivos según una regla, dada una determinada circunstancia, la caridad en algún punto ayuda a restituir a la persona en su integridad. Va más allá de una restitución de bienes, restituye de tal manera determinados bienes a fin de lograr la integridad nuevamente del ser humano en las condiciones en las que se pueda. Habiendo terminado esta cuestión, damos por terminado este video introductorio al capítulo 3 y al capítulo 4 de la doctrina social de la Iglesia. Ya en el próximo encuentro empezaremos a hablar específicamente de las cuestiones aplicadas de esta doctrina en la realidad, en el ámbito de la economía, en el ámbito de la política y en el ámbito social. Nos vemos entonces en un nuevo encuentro.